Hola, me llamo Alejandro Ross y soy diseñador gráfico. He creado tapas de álbumes de grandes bandas y solistas de rock y de pop. También hago videoclips, performance, instalaciones, fiestas de disfraces, tapas de libros, revistas y suplementos. Como no sé componer música, mi forma de hacerla es a través de las tapas. Antes de empezar a diseñar cada álbum hay que conectarse con la música. Hay que bailarla, escucharla con los ojos cerrados y dejar que sus sonidos y letras invadan nuestro sistema. El resultado de tu pieza puede ser austero o psicodélico, blanco y negro o color, tipográfico o fotográfico o la combinación de ambos. Lo importante es traducir la obra del músico con un lenguaje visual y llevar al espectador a sentir algo que le agrade, choque, interpele o le haga pensar. En este curso de doméstica aprenderás el proceso de creación de la tapa de un álbum. Como proyecto final diseñarás una tapa recorriendo todas las etapas hasta la entrega de los originales. Primero revisaremos la importancia de la reunión con los músicos y de la escucha de los demos en el proceso creativo. Después nos dejaremos llevar por la música para realizar nuestro boceto y explorar diferentes formatos. Contaremos nuestra idea al músico, afinaremos los detalles y decidiremos todo sobre el vestuario, maquillaje y demás elementos de producción de la fotografía de tapa. En el momento del clic, veremos cómo hablar con el equipo, probar las luces y dirigir al artista. Seleccionaremos las mejores fotos y elegiremos una tipografía que dialogue con ella. Pasaremos al diseño de todas las fotos y textos del interior del álbum y prepararemos el archivo para imprenta y para la edición digital. Una vez que tengamos todo listo, te hablaré de toda la etapa de lanzamiento, merchandising y videoclips. Al final de este curso contarás con las herramientas para traducir la música en imágenes para bandas y solistas. Para acompañarme en esta aventura necesitarás conocimientos básicos de Illustrator, Photoshop e InDesign. Descubramos juntos el proceso de traducir la música en imágenes.